Bueno, hola, bienvenidos a quienes estén viendo este video. Con este video estamos inaugurando una serie de conversaciones en este caso, con un amigo. eh, Conversaciones que queremos que nos lleven a donde sea, a donde la conversación quiera. En este caso, y te agradezco, te agradezco que hayas aceptado la invitación, Claudio. Eh, Bienvenido y gracias por ser el primero. Muy bien. Eh, bueno, te presento y después quisiera que vos digas algo de vos, pero simplemente como para dar un contexto. Claudio, nos conocemos hace bastantes años. eh, Y hoy día, desde que nos conocimos, te desarrollaste como autor literario. O sea, en estos años que nos conocimos y que por ahí no nos vimos de bastante tiempo, llegaste a desarrollarte como autor literario, como autor de cuentos principalmente. De cuento. Sí. Y bueno, te conocí como psicólogo social, te conocí como actor, cosa que no querías mucho, o sea, no te crees mucho actor, pero bueno, lo sos, lo fuiste, lo sos. Eh, y una cosa que me llamó mucho la atención y que me pareció, digamos, como un gran desarrollo tuyo fue que nos volvimos a encontrar con vos como autor, pero no solo como autor, sino como gestor de un espacio o generador de un espacio, creador de un espacio que se llama Voces por Congreso. Palabras por Congreso. Palabras. Palabras por Congreso es. Exactamente. Ok, bueno. De eso, ¿me querés comentar algo de todo lo que yo te dije? ¿Que está todo mal o está todo bien? No, está bastante acertado y real. Nos conocimos en la carrera de Psicología Social, ya no teníamos pelo, así que no ha cambiado en eso nada. Y sí, no pensábamos que íbamos a reencontrarnos o hacer esto de estos encuentros, estas charlas que, bueno, gracias a vos por haberme invitado a este primer encuentro tuyo. Es un privilegio arrancar para probarlo, para difundir ideas y proyectos y pensares y sentires. Nosotros estamos haciendo, bueno, en realidad en el 2000, desde la carrera, para ser exacto, con aquel cuento que escribí que se llamaba 21 de septiembre y que hoy cambió el nombre y cambió la forma, pero es la misma historia. Ese texto inaugural me llevó a posteriores talleres y a la escritura, más en forma, no te diría, no sé si profesional en el sentido del trabajo, no de lo monetario, pero sí desde el trabajo y desde la pasión. Entonces, en el 2017 publiqué el primer libro de cuentos, que se llama Al Sol de Todo, que acá está, que lo editó Peces de Ciudad, el cual lo trabajamos en principio con Camilo Sánchez y después con la gente de la editorial. Y en 2019, el año pasado, para febrero, por allí, apareció el segundo libro, que aquí está también, No hay nada más en la noche, del cual estuviste en la presentación. Aquí sí, todo trabajado con Camilo Estuve en las Sánchez dos y con la presentaciones. editorial.
Exactamente, el otro fue en aquel bar, el Tano Gua- Bro. Se llamaba Guapachosa antes. Antes que eso yo Se lo conocía llamaba, como teatro que se llamaba Guapachosa. Muy lindo lugar. sí, muy lindo. Bueno, esos dos libros me han dado, la verdad que mucha alegría, porque mis palabras recorrieron por muchos lados y anduvieron sin ningún tipo de traba, la gente lo leyó al libro, la gente lo disfrutó, tuvo muy buenas críticas, lo cual ya de por sí es un halago increíble. Y tal cual decís vos, con otra colega, Karina Rodríguez, armamos un ciclo que se llama Palabras por Congreso, del cual estábamos muy orgullosos, que empezó el año pasado para 2 o 3 encuentros y derivó en 7 encuentros y va a seguir este año, que estaba por empezar justo en marzo. Bien, esta situación nos impidió eso, pero no coartó ni cortó la idea del ciclo que va a volver apenas se pueda. Esto es en breves palabras un resumen de nuestro trabajo, ¿no? ¿Y le- hicieron algún encuentro por videollamado o alguna cosa así? O lo pensaron, No, digamos? no porque, no. Me parece que el encuentro funcionaba eh, por la energía de la gente. De hecho, cuando vos estuviste, el encuentro tenía esta cosa de la energía de la gente, de la concurrencia, del ida y vuelta, que a partir de tu intervención aquella vez empezó a abrirse un poco más hacia el público que venía, que por suerte fue bastante para lo que nosotros pensábamos, y se pudo lograr un último encuentro con más de 30 personas, casi 40, que en un ciclo que nosotros pensábamos era muchísimo. Eh, y eso lo que Siempre, logró fue darle esa fuerza del ida y vuelta de la gente, ¿no? siempre en el mismo lugar se hicieron los encuentros. Siempre en el mismo lugar, que es Café y Compañía, que está en la calle Bartolomé Mitre, 1767, a 1 cuadra y media del Congreso, justamente. De, Así que ahí queda, estamos, y bueno, queda estamos media cuadra esperando. de Callao, ¿no? De Exacto, Callao. sí, 20 metros de Callao, sí, de Callao, en Bartolomé y Callao, y a 1 cuadra del Congreso. Es muy lindo, una cosa que tienen los sótanos, ¿no? Que alojan energías especiales los sótanos, ¿no? Sí, sí. Eh, este lugar, en principio, iba a ser arriba, en donde funciona el bar, pero justo reacomodaron y reacondicionaron ese sótano, y allí nos instalamos, y es un lugar que se hizo muy interesante, muy propio, y al cual la gente, tuvimos la suerte de convocar gente que venía porque eran conocidos de nosotros, nuestros, pero empezó a venir gente que se acercó por el ciclo. Entonces esto nos dio a todos, mejor dicho, a Karina y a mí, una gran alegría, porque empezó a tener un mínimo nombre, que no es poca cosa en este ámbito. Y Y, laburándolo con esto, con difusión. ¿cómo surgió ese espacio, digamos? Porque mm, la verdad que esto, no sé, creo que no lo hablamos y por eso me da la curiosidad, porque es algo que realmente, digamos, del tiempo que nos dejamos de ver, este, a, a verte a vos creando y animando este espacio, animando quiero decir, metiéndole presencia, energía a ese espacio, la verdad me llamó la atención porque no era el Claudio que yo creía conocer, que por supuesto no tiene por qué ser como yo te conocía, digamos, ¿no? Pero me interesa saber cómo llegaste a la creación conjunta de ese espacio. A ver,
mi idea, y que todavía está pendiente, es armar un ciclo dar un taller literario, ¿no? De cuentos o narrativa. Entonces, lo que se hizo, esa era la primera idea. En una presentación de un libro de otra autora, conozco a Karina Rodríguez, que es colega de la editorial Peces de Ciudad. Que es Bien, la editora de tu primer libro. la editorial del primer libro, exactamente. Entonces, la verdad que hicimos buena relación y teníamos una idea común de la literatura, o bastante común de la literatura, y se me ocurrió ofrecérselo porque queríamos hacer algo distinto, que, a ver, no es que sea distinto porque nunca se hizo, sino porque convocar autores que se acerquen, que puedan difundirse, que puedan, que con una temática determinada que cada ciclo tuvo, podamos incorporar autores y nuestras propias ideas y palabras. Entonces, y encontré en ella una colega, la verdad que muy dedicada, con mucha energía, para animar, justamente usando esa palabra, este ciclo que nos da muchas alegrías, la gente se sigue, nosotros tenemos un Facebook y tenemos Instagram, que se llaman Palabras por Congreso, y la gente se acercó. La motivación era llevar a la gente que no lee tanto y a los colegas esta iniciativa. Y hemos encontrado un espacio realmente importante, independientemente de nuestras carreras literarias, ¿no? Que están separadas, por supuesto, pero ese lugar común nos dio mucha energía y además apertura. Esto mismo que vos estás haciendo ahora, que estamos haciendo, que es abrir, bueno, esto también nos dio eso, acercamiento a otros colegas, a otras historias, fue muy reconfortante. Eh, la vez que yo estuve, que pude ser parte del encuentro, una cosa que la verdad, no conocía a ninguno de los autores, ¿no? O sea, a vos sí, digamos, como organizador, a Karina en cuanto a la preparación, que me pareció súper organizada. No podía creer que creo que es poeta, ¿no? Ella, Es las dos, es poeta y narradora. poeta y narradora. Que a su vez tenga esa capacidad de organización y me llamó mucho la atención. Pero lo que fue el encuentro, no conocía a ninguno de los autores, ninguno es, eh, ninguno, salvo quizá una de ellas que, bueno, que tiene una historia marcada por la dictadura y esas tragedias. No conocía a ninguno y sin embargo ese encuentro fue sumamente corto, pero nos permitió a todos entrar en esa mezcla que hay entre la vida del autor y la obra, ¿no? Que obviamente están siempre así, entrelazadísimas. Pero fue tal para mí el impacto que me parecía eh, muy raro que en tan poco tiempo poder entrar en una profundidad tan fuerte con la vida de esos autores, con la vivencia de esos autores con respecto a ellos mismos con sus textos, ¿no? ¿Qué cosas motivaron esos textos, ¿no? Y me pareció como un encuentro muy profundo, sin proponérselo quizá, ¿no? Ser profundo. La profundidad, digamos, que fue despertando en cada uno, ¿no? Es que, mirá, vos estabas hablando y yo iba pensando, cuando hicimos la carrera, Pichón decía
que una de las primeras formas de vinculación con el otro es la necesidad de bebé. La necesidad de comer, de recibir calor, de atención que le da la madre a su hijo o hija. Y este tema de la escritura tiene mucho que ver, en mi caso, con el tema de la necesidad. Había una necesidad que después descubrí imperiosa y que después la fui canalizando de una forma más profesional, pero la necesidad vital de la escritura, como salida de historias. El encuentro que vos estuviste, que fue la literatura y el padre, estuvo esta persona que vos nombrás, es una chica, una mujer, Dafne Casoy, que tiene un libro maravilloso, Las hijas de desaparecidos. Entonces, las motivaciones de cada uno son de cada uno, ¿no? ¿Por qué uno escribe? Pero sí, está claro que ahí estamos. Tal vez mañana. Librazo de Dafne Casoy. Entonces, las motivaciones son de cada uno, pero creo que el tema de la necesidad de que nuestros propios fantasmas salgan y se vayan, y que esos fantasmas se emparenten con otros fantasmas de otras personas cuando los leen, cómo resuenan en los otros esos fantasmas que uno tiene. Porque está claro que, como a todos los autores les pasa, escriben desde un lugar y el lector completa su lectura y cierra el libro con lo que le parezca. Entonces, estos encuentros, que tenía, en este encuentro puntualmente que tenía que ver con el tema del padre, estuvo Dafne, estuvo una chica también, Alejandra, no me acuerdo el apellido, pero estuvo Rally Aurat, que también leímos un fragmento de un cuento de él sobre el padre. Entonces, era un tema muy convocante y nos impactó a todos. Y sabés que creo que lo mejor es no buscar algo en eso. La literatura y la extranjeridad, la literatura y el terror. Repetí los últimos segundos. Perdón, Claudio. Repetí los últimos segundos porque hubo un corte en el audio también y no se escucha. Ajá. Decía que no solamente estaba literatura y el padre, que fue el que estuviste vos, literatura y Buenos Aires, literatura y el terror, y la extranjeridad. Entonces, todas estas cosas las propusimos como ideas para que la gente venga, lea los autores, pero no buscando algo, simplemente buscando una difusión. Y creo que los climas que se crearon, obviamente el trabajo que hicimos con Karina generó esos climas, ¿no? Creo que hay un buen complemento, ella es mucho más esquemática con las cosas, entonces le da un marco, y logramos hacer esto, que los encuentros tuvieran cada uno su propia dimensión, su propia profundidad, pero no buscándola, nunca dijimos vamos a ser profundos. Y además en tu caso, que vos hiciste una intervención desde tu profesión de psicólogo, entonces pudiste lograr una unión entre todos esos textos que nos hizo, reflexionar a todos. Ese es el final de lo mejor de esos encuentros, ¿no? Que la reflexión nos circule, como decía Pichón, haya una circulación de eso. Así que, la verdad que está... Eso se vio, eso se vio, digamos, o sea, más allá de que por ahí, por el espacio mismo, no había un estrado elevado, digamos, donde los autores están leyendo desde allá arriba, sino que por ahí todos estábamos a nivel, ¿no? Físicamente. Pero también eso que circuló de los autores fue, la verdad, muy movilizante. Digamos, no sé si yo estaba muy sensible o qué, pero yo sentí, digamos, una movilización emocional muy, muy grande
cuando los autores hablaban de su propia obra y de cómo había surgido. eh, digamos, estoy hablando de algo que no puedo transmitir, ¿no? Eh, que justamente hay que vivirlo. Pero creo que, digamos, vos me estás confirmando de que no fue armado, sino que fue algo que el espacio permitió. O sea, la generación de ese espacio, eh, dada por ustedes, permitió que surgiera algo distinto, algo nuevo ahí mismo, ¿no? Algo más allá de los textos que ya eran textos que estaban publicados, o sea, que ya existían, eh, pero que en ese lugar se generó algo nuevo. Es que esa fue la idea, ¿viste? La idea primaria fue difundir. Y estas cosas con la temática fueron apareciendo. Y además está la generosidad de los autores que ponen su trabajo y que en cada caso, cada autor que llevó su texto en ese tema y en otros, también está su obra influenciada por su propia historia, ¿no? Por su propio recorrido de la vida. Entonces, como cualquier rama del arte, la escritura también te atraviesa, te permite un vehículo de expresión y de salida. Entonces, me parece a mí que lo bueno de esto es que los autores fueron generosos y pusieron el cuerpo. Recién hablaba Camilo Sánchez en una charla que estaba dando, pues hoy es el aniversario de la desaparición, creo, de Haroldo Conti, Ajá. autor argentino, aquí en Chacabuco, que es un autor increíble y que en las dos presentaciones de mis libros siempre leí un texto del por qué escribo, ¿no? Dice Haroldo Conti, es un texto maravilloso, cortito, en el cual termina diciendo que uno escribe para que, él decía de él, para que haya personajes para que algunos personajes no desaparezcan de la historia y que queden en la historia. Personajes menores, por supuesto, ¿no? Pero esos personajes nos sirven para que primero ellos sigan manteniéndose vivos y sigan nombrándose, y además para que a través de ellos uno pueda decir sus cosas. Entonces, la temática del padre no era fácil, a todos nos atraviesa, nos impacta, y cada uno de ellos ese día puso eso, ¿no? Entonces, cuando fue lo de la extranjeridad también fue algo muy loco, porque también hubo gente, estuvo Miguel Chinsky, escribió una novela sobre medio biográfica de la madre, y otros autores que trabajaron con esta temática, de lo ajeno, de aquel que viene de un lugar distinto, y cómo es ser extranjero en nuestra propia historia. Entonces me parece que todas estas cosas, el ciclo, y creo que lo que hacemos como mediadores con Karina, le da una posibilidad a todo esto, ¿no? Vos decías, recién mencionando a Haroldo Conti, o en los textos que vos elegiste leer en tus presentaciones, que en parte uno escribe para preservar ciertos personajes. Creo que dijiste personajes o personas. Dije personajes. Dijiste personajes. Lo primero que me vino a la mente, quizá ejercitando la memoria podría nombrar algunos más, pero me vino a la mente el pibe cantor. Exactamente. ¿Quién era? ¿Quién era el pibe cantor? El pibe cantor, como persona, era un tío mío que cantaba tangos, empezó a cantar tangos en Junín, empezó de muy jovencito y de allí el apodo de el pibe cantor, decía él, ¿no? Cuando se nombraba. Entonces, personaje de montones de aristas, que como toda historia personal, cuando la escribí,
provocó recelos en una de las hijas, en alguna de las nietas, porque, pero o sea, por eso volví a esto, ¿no? Hay personas que si no quedarían en el olvido, el llevarlos al lugar del personaje los hace imperecederos. Les da una carnadura que ya no importa si lo que yo escribí es verdad o no, porque la mayoría del cuento no es verdad. Pero le da una carnadura que es un cuento al cual quiero mucho, por supuesto, más allá de la persona sobre la que está inspirada. Tiene mucho que ver con mucha gente que lo leyó generosamente en un encuentro en La Plata. Un colega se llama Eduardo Cormick, llevó mi libro, lo leyó en La Plata, este cuento. Un cuento que siempre me gustó, que está muy trabajado. Entonces, bueno, creo que ese puntualmente es un gran ejemplo de lo que sería rescatar esos personajes, que son tan entrañables, tan cercanos a uno, pero que también son globales, en el sentido, más que nada en nuestro país, o en nuestra ciudad, por el tango, pero son muy globales, no hacen una cuestión puntual de alguien, ¿no? Sino que mucha gente se va a identificar con esas historias. Y creo que al escribirlas y mejorar la escritura, hace que esto llegue más todavía. ¿Qué relación hay entre la persona que vos decías que tenía muchas aristas, esta persona, ¿no? El pibe cantor? El que le llamaban pibe cantor tendría un nombre, un apellido, un DNI, una familia, éxitos y fracasos, etc. ¿Qué es lo que se rescata de esa persona con el cuento y con el personaje? Y si importa que se trate de la misma persona, o es mejor, o es una mejor historia para la misma persona, es una historia más adecuada a lo que vos querías, digamos, de esa persona. Mira, sí, obviamente esa persona tenía nombre y apellido, documento, como si fuese una familia, y hay parte de esa recreación, pero en un contexto que sea mucho más, o sea, no es un cuento biográfico, es una historia, es una serie de verdades que son todas juntas una gran mentira, porque la historia esa no existe tal cual, con algunos puntos que sí, pero no existe así. Y me parece que a través de la literatura, a la persona que lo lee, que sepa que existió esa persona y que ese personaje, ahí sí, ya personaje, le sea identificable, un espejo, ya lo hace entrar en la historia de esa persona que lo leyó también. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea no es contar una biografía, ¿no? De hecho, hay varios cuentos que tengo con personas conocidas y sus historias, y bueno, no todo pasa así, porque si no, hacemos una biografía de una persona y literariamente no sirve. La historia tiene que ser verosímil en el cuento, no cierta, o cierta dentro de la verosimilitud del texto, no de la vida de la Claro, persona. claro. Entonces, y además, ¿por qué? Que esas personas convocan dentro mío algo, conmueven algo. Y sacarlo y mostrarlo también es compartirlo, ¿no? Otra de las cosas que logra la escritura, sacarse fantasmas y compartirlos. Cuando también, como recuerdo varios de tus cuentos, cuando decís fantasmas me acuerdo de el de la casa, ¿no? Sí, señor. El que va a matar la casa. Sí, sin querer hacer spoiler de ningún cuento, así lo compran y lo leen. Claro. Este,
Después, donde publiquemos el video abajo, digamos, después lo cortamos. Abajo le ponemos los títulos del libro y cómo, claro, y cómo conseguirlo. ¿Te parece? Perfecto. Los dos libros. Y ese fantasma, ¿habitaba la casa o era la casa? Bueno, hablando del padre, ese cuento habla justamente del padre. Y que no por casualidad se te ocurre, lo recordaste. Es una persona que va a matar la casa, porque en esa casa hay un recuerdo de quien lo contrata para hacer ese trabajo. Lo que no sabe esa persona que lo contrata es que este asesino tiene sus fantasmas dentro de esa casa. Entonces, cuando él llega a ese lugar, va a reencontrarse con esos fantasmas. Y el padre centralmente. No te dije, pero ahora que hablamos de esto, en el tercer libro que estamos trabajando, para El bien del sauce, también con Camilo Sánchez, hay un cuento que se llama Por una puerta lateral, que también habla de este tema del padre, ¿no? Que es una persona muy conocida, muy famosa, que tiene que ir a matar a su padre, quiere matar a su padre, bueno, este es el cuento. Entonces, digo, esas historias por ahí no están vinculadas, o no están basadas en una sola, o en una cosa concreta y real. Después hay otras que sí, pero a todos nos influyó nuestro padre, o nuestra madre, o una historia de un amigo, o una historia de amor, o de desamor, que en general son las más. Entonces, lo que se hace, o lo que yo hago al menos, es eso. Que esas historias que me llegan desde distintos lugares me convoquen, me conmuevan, y yo comparta desde mi interioridad, desde mi subjetividad, y las deje ir. Que ya cuando ya las escribí, las puse en el papel, ya está, ya fueron, ¿no? Una forma de intermediación. ¿Vos hablabas de exorcizar los fantasmas? Sí. ¿Es, Bueno, esa es la, ¿Ese es uno de los objetivos o surgió, o sea, vos escribiendo te diste cuenta que eso pasaba? no, a ver, el primer texto, aquel que lo nombramos ahora, que va a estar en este tercer libro, este cuento, que yo llevé por primera vez a la carrera de Psicología Social. Era una historia que me habían contado una persona que era retirado de penitenciaría en el cargo máximo, y era su primera, fue el primer destino donde fue, que fue el Chaco. Bueno, El del juego de ajedrez. el del juego de ajedrez, exactamente, que se llama Peón 4 Rey, ahora el cuento. Okay. Entonces, bueno, esa historia que tiene una base real, bueno, tampoco. Y allí ese fantasma, que por ahí es de esa persona, en mí exorciza otras cosas. O yo lo utilizo para exorcizar otras cosas. Para que intentar, como cuando hacemos un libro que damos vuelta a la hoja, que esa hoja que vamos dando vuelta no vuelva con la misma intensidad a la realidad de hoy. Como que cada hoja que vamos pasando, vaya pasando. No quiere decir que no la leímos ni que no la vivimos. Quiere decir que ya pasó y que es la que nos va a llevar y lo que nos va es la fundante de nuestra historia, ¿no? Entonces, me gusta poder sacar estos fantasmas y largarlos. Y cuando hablo, no son solamente fantasmas, por supuesto que hay alegrías, hay amores, hay desamores, como decíamos, pero sí las cosas más dolorosas por ahí. El cuento que también conocías, que está en el primer libro, bueno, hablan de esas cosas. Y la literatura lo que da es darle
o lo que intento es darle belleza a temas que pueden ser duros, para que sean leíbles y afines a los otros, ¿no? Sur es otro cuento que a la gente le impacta mucho. Bueno, uno lo va... Viste que esa cosa que uno no piensa y llega. ¿Qué tipo de devoluciones te hacen los lectores? Mirá, de todas, por suerte de todas, desde las más profesionales, donde se lee estrictamente lo literario, o no estrictamente, pero sí lo literario, la gramática, el lenguaje, la calidad de las imágenes que escribo. Los que no lo son, no son tan lectores tan profesionales, digamos, un lector común, me han hecho maravillosa. Ahí, en Sur, justamente, un amigo, que no éramos tan amigos, leyó el cuento, digo, una pequeña idea de la historia. Sur es un hombre que va a una casa, que es su casa de cuando él era chico, y hablando de fantasmas, va a exorcizar a un fantasma y se va a encontrar con él mismo de chico. La casa Sí, está me totalmente lo llena acuerdo de... ese cuento. Me lo acuerdo el cuento. Claro. Esto está, bueno, si lo contamos para los que no lo leyeron y que tengan ganas de leerlo, va este señor y empieza a jugar un partido de fútbol dentro de esa casa con este chico, que es el mismo de chico. Bueno, y la casa empieza a revivir y demás. Entonces, cuando lo leyeron ese cuento, mucha gente se emocionó mucho, y este señor que yo te decía, es un compañero de trabajo que hace un laburo con nosotros, de gestoría, se acercó, me dio un abrazo, emocionado, casi llorando, porque lo había convocado a él a recuerdos de su padre, recuerdos de su infancia, y esto es un cuento que también habla del abuso, ¿no? Y del poder, que es el tema del poder es otra temática bastante recurrente en mis cuentos, del abuso del poder. Entonces, bueno, la gente se vinculó con ese cuento de una manera muy emotiva y afectiva, y eso también se logra, me parece, por cómo se escribe, no es solamente por la historia. No es por hablar bien de mi calidad de escritura, simplemente que cuanto mejor uno escribe, la gente lo lee mejor. Y se hace mucho más Sí, fácil. sí. Queda claro, digamos, desde un no autor, ¿no? Queda claro que hay una diferencia entre un relato de los hechos, como uno, incluso procesado por la memoria, viste que la memoria no es precisa, digamos, la memoria se construye en el momento actual, ¿no? Pero aún así, tratando de hacer el raconto más preciso de la historia, hay algo que tiene la narración que aunque vaya haciendo algún recorrido lineal, tiene esa diferencia. Es una obviedad lo que digo, ¿no? Porque nunca analicé texto ni nada, pero ¿cuál es esa diferencia? Si yo vengo y te cuento un hecho, y te digo, mirá, cuando tenía 25 años, en un momento estaba enamorado de una chica, la quiero mucho, ella no me quiere, y yo persisto en el amor. Bueno, entonces yo te cuento una historia que bien es algo concreto. Pero si yo la escribo, si yo la escribo de la misma manera que te la voy a contar, como un mero hecho, no va a intermediar entre el lector y yo. Para eso nos damos un café y yo te puedo contar una historia. Entonces, me parece que la escritura tiene esto, que lo que logra es que el que lo lee, el que lo escribe, el autor, en mi caso yo, pueda expresar determinadas
miedos, dudas, seguridades e inseguridades, preguntas. Cuanto más preguntas es mejor todavía. Y el lector después eso lo va a poder ver y va a poder leer una historia que no le va a importar si es verdad o no, pero va a decir, uy, esto me pasó. Y no le pasó exactamente, hablando de memoria. ¿Se entiende cuál es un hecho narrado, para eso leemos un diario si queremos leer un hecho narrado, ¿no? Compramos un diario, lo leemos y nos narran un hecho. Pero para leer literatura, digo, uno lee a Borges o a Haroldo Conti, que escribía muy autobiográficamente, y son maravillosas las historias. Son esas personas, decía Camilo Sánchez recién, él conoció a muchos de los personajes de sus libros, y es algo increíble, es algo increíble. Pero bueno, es lo que es parte de ese talento, como el que canta, como en tu caso, que le pone la voz y el cuerpo a una canción. También hablábamos de esto, de escribir con el cuerpo. No es sentarse y poner en la máquina o la virome y el papel. Es escribir con el cuerpo. Uno pone el cuerpo en la escritura. Yo pongo el cuerpo en la escritura. Y se nota, aunque parezca mentira, en la posición de cuando estoy escribiendo, en la sensación física de que el texto está saliendo. Hay una cuestión física respecto de lo que se está poniendo en el papel. Digamos, desde las corrientes más biológicas, digamos, que tienen una vertiente biológica de la psicología, se conoce que las emociones son todas tramitadas a través del cuerpo, o sea, y que tienen un origen y un destino, un diálogo con el cuerpo, las emociones, ¿no? Miedo, ira, amor, el asco. Esas son las emociones básicas. No preparé nada, así que no me acuerdo de todas, pero eso que vos decís, digamos, esto sería una descripción un poco científica, si querés, de algo que vos estás comentando, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenés que poner ese algo más en forma de texto y que no sea solamente un recuento de datos o una descripción fotográfica de una casa o de una plaza, ¿no? Totalmente. Decía Piglia, Ricardo Piglia, que uno recuerda qué estaba haciendo cuando escribió o leyó un texto que lo conmovió, o que le provocó algo. Físicamente que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, estaba en el colectivo tal, era un sábado de tarde, Sí, un domingo. sí. Bueno, Me pasa, me pasa, sí. Bueno, entonces, eso, hay algo de eso, como con las canciones también, ¿no? Hay algo de eso que es fundamental. Y lograrlo, para mí, fue con muchas personas, fue maravilloso. Una compañera de trabajo, esta sí, una compañera de trabajo que lee casi nada, no le gusta leer, casi ni el diario, me decía que una vez viniendo desde una cosa del trabajo, venía en un colectivo desde La Plata a Buenos Aires, tenía que bajarse en tal lugar y se pasó leyendo un cuento mío. Creo que vale más eso que una erudición de la crítica y de la construcción gramatical, ¿no? Y otro amigo también me dijo lo mismo, que no lo mismo en ese aspecto, sino que también un tipo que nunca lee y que agarró el libro y empezó y no paró. Y se lo leyó casi en una noche, ¿viste? Y vos decís, pero qué maravilloso que a la gente le pase esto con tus palabras. Entonces, esas cosas físicas que me pasan a mí, que también le pasan al otro,
es fundamental lograrlo. Así que para mí ahora, bueno, este tercer libro que viene, que todavía no tiene título, que son en principio 17 cuentos, que por ahí no sean los 17, sean 15, 16, bueno, veremos, o sean los 17. Para mí cierra una trilogía literaria, o de un estilo literario, y además como una especie de escalera de ascenso, ¿no? Del primer libro al segundo y a este tercero. Se van generando muchas mejores cosas. La forma en que las digo. ¿Tiene algún destino esa escalera? ¿Tiene No. algún lugar de llegada? Sí, ya me llamaron por el Premio Nobel de Literatura para el año que viene. No sé. No, sí, el único destino es mejorar. Porque después el resto es algo, viste, que no hay, qué sé yo, no hay la meta es mejorar y escribir cada vez mejor, y de ser posible, sí, acceder a más personas que lo lean. Pero si no se logran primero determinadas cosas, cada vez lo van a leer menos. Entonces, afianzar ese crecimiento para que sea más masivo. Cuando hablo de masividad, hablo de una masividad que yo puedo conseguir, pero para mí es fundamental, ¿no? Una digresión, totalmente digresión. ¿Lo conoces al personaje de Luis Almirante Brown de Capusotto? Claro, totalmente. Recién me hiciste acordar a eso. Claro. Recién me hiciste acordar a eso. Totalmente. Y también, ¿por qué me acordé? Bueno, sí. ¿Por qué me acordé? Porque ahora empezaste a escribir canciones. Bueno, vos sabés que justo hablábamos con Juan Concilio, que es el autor de la música, que me convocó para escribir canciones. Y yo le dije que no podía ni escribir El arroz con leche. Bueno, no, la cosa es que salieron 2 canciones, pero Claro, siempre la no imagen una. es Luis Almirante Brown. Claro, bueno, ¿Vos tuviste la imagen de Luis Almirante Brown? ¿Te vino? absolutamente. ¿Te vino? Pero sí, viste, vos decís, bueno, escribo las canciones bien así y vendo 5 discos y con la otra vendo 10.000 millones, ¿no? Claro. Es genial, es genial. Bueno, pero ves, esa es otra faceta, animarme a algo que para mí era algo casi intocable, ¿no? Por cuestión propia mía de miedos y demás. Pero bueno, es un terreno en el cual empecé a andar y hemos logrado, hasta te digo, 2 canciones, hay varias letras dando vuelta, así que es pura suma en todo esto. Las canciones, digamos, se originan un tema que te propone el músico o no. No, se me ocurre un tema, una idea, se me viene a la cabeza, escribo y él le va poniendo música. Más o menos, como nos conocemos mucho, sabemos más o menos por qué temas podemos ir o qué formas nos van a gustar a los dos. Pero eso no es que hay un tema de decir, bueno, escribí algo sobre la pandemia, ¿no? Si escribí una canción, bueno, no. Porque, además es como todo, ¿viste? Es muy gracioso cuando la gente te dice, sos escritor, que esto te lo dicen todos. Yo te cuento la historia de mi vida, vos te haces una novela con eso. Y no alcanza ni para 2 renglones la historia de su vida. Sí. ¿Viste? Sí, lo mismo me dicen a mí, decir, mirá, lo que te voy a contar te sirve para hacer 20 tesis de psicología. Claro, claro. Tal cual. Si querés, llevamos 1 hora, más o menos, después vos editarás Bueno, esto. mirá, Si querés leo algo de algún texto, estaría bueno. si tenés ganas. Sí, ¿Qué sí, sí. preferís? ¿El pibe cantor? ¿Sur? ¿Alguno que quieras? No, elegí vos. Elegí vos. Bueno, vamos a leer algo del pibe cantor, ya que lo nombramos. Por lo menos
el comienzo, ¿qué te parece? Dale. Bueno, está dedicado a Osvaldo Ferrari, como dijimos, que es el verdadero pibe cantor. Y dice, cuando el pibe cantor y la negra bailaban, parecía que el mundo se iba a detener, que el tiempo clandestino conspiraba para que sus cuerpos apretados, expertos, se volvieran a encontrar y a despedirse. Ella volvía a buscarlo para que bailaran por última vez sus 5 tangos emblemáticos, entre los que estaban la yumba y la infaltable comparsita del final. Después sí, se iban. Y claro, nunca era la última vez. Cuando la negra lo contaba, se le iluminaban los ojos y el lunar que embellecía su boca parecía latir. Era pícara, la negra. Tenía lindas tetas y facilidad para la milonga. Ella lo había dejado por otro más joven y él se refugió, ¿a dónde si no? En lo de su vieja. Lo dejó por otro, es verdad, pero volvió siempre. Se equivocó al cambiar, me contó aquella vez, pero no se animó a cambiar de nuevo. El pibe cantor, el tío, me hablaba de sus minas y no para vanagloriarse, las respetaba. Nunca una queja y eso que le sobraban los motivos. La fidelidad del pibe cantor era endeble, saltaba de una mujer a otra naturalmente, seducía siempre a todas. Nunca una grosería, las hacía sentir únicas y eso que no todas fueron lindas. ¿Quién no tiene un fiambre en el ropero? Decía mientras me guiñaba un ojo, esto que heredé. Ahora lo entiendo. Nunca me dio un consejo y menos sobre amores. No hace falta, sentenciaba. Él debutó, acorde a su tiempo, en un quilombo. Fue solo con sus 13 años, una tarde calurosa y la gorda Bustos, su primera mujer, le auguró éxito. No se equivocaba. Desde la experiencia de sus años y trajines, le dijo, chiquito, nunca te van a faltar mujeres, tenés con qué, pero de mí nunca te vas a olvidar. Después lo volvió a amar otra vez, y esta vez sí, como atención de la casa. Era un héroe inalcanzable, ideal. No cuidaba sus palabras delante de mí. Cuando estaban Pirincho y Sofía, mis viejos, le rogaban, aflojá, pibe, está Ricardito. Y él decía canchero, ya no es un pibe. Todas las malas palabras cabían en su boca, pero no sonaban feas. Yo se las festejaba con. Vivió una vida de tango, obvio. Y mientras cantaba comenzó a hilvanar el mito, ese que me empezó a contar desde que yo era chico. Quizás intuía que yo iba a multiplicar en más historias. Quería trascender, quería perdurar. Con el canto estuvo a punto. Fue aquella vez que se probó en la orquesta de Pichuco. Lo había convocado de Radio El Mundo, junto con otro cantor. Esa noche el pibe fue muy superior. Le dijeron que en unos días le avisaban quién quedaría. Una semana después, el maestro lo convocó a la radio. Allí fue con toda la emoción y la casi certeza de que lo iban a elegir a él. Sentados frente a frente en uno de los estudios vacíos, rodeados de micrófonos callados y sillas altas, Pichuco, con los ojos entrecerrados, el vaso de whisky en la mano, le dijo sin vueltas: tuve que elegir a otro. Son así las cosas, pibe. Seguí cantando, no aflojes. Mi tío se paró, se acomodó el saco y la corbata, lo miró con una mezcla de admiración y bronca. Al fondo, sobre la pared, sentado en una de las sillas altas, Raúl Verón, el elegido, se acomodaba un moñito de seda. Me lo impuso el general. Vos sabés, confesó Pichuco. El pibe saludó con un breve gesto de la cabeza y salió, altivo. Y el que era peronista sabía, y cómo. Un tiempo después le dijeron que no había sido el general, sino obsecuentes. Varios escritorios más abajo y con ínfulas de crecimiento, pero ya no importaba. Si él también
había cantado para Perón y Evita. Una noche de invierno en un local pretencioso de Flores. Ellos fueron a festejar la expropiación de los terrenos para la construcción del hospital de niños más grande de Latinoamérica. Desde el camarín, mientras esperaba su turno, escuchó más movimientos que el habitual. Vítores, gritos. Primero no pudo distinguir qué decían las voces. Entonces se asomó y los vio. Rogó para que le saliera la voz. Habían llegado a la tanguería de improviso y cerraron el lugar. Los ubicaron en una mesa al lado del escenario. Cuando fue su turno, les cantó 4 tangos. Perón le regaló aplausos y su sonrisa inmortal. El pibe se acercó a la mesa, le estrechó la mano al presidente, al que se lo veía exultante, y le dijo, con su permiso, general, y le habló Evita. Un honor, señora, un nacido en Junín y amigo de su hermano, Juan le da las gracias. Es una noche inolvidable. Evita miró a su esposo, que le hizo un gesto condescendiente con la cabeza. Gracias. Tiene una voz hermosa, compañero. Un verdadero orgullo para nuestro pueblo, le respondió. Canté mejor que con Pichuco, terminaba siempre el relato. Lo contó no sé cuántas veces. El tango siempre espera, me dijo una tarde llena de tristezas cuando cumplí 15 años y tuve mi primer desengaño amoroso. Y sigue. Van a tener que comprar el libro y leerlo. Tal cual. Tal cual. ¿Querés que te haga una pregunta re difícil? Dale. Para terminar. Dale. Digamos, ¿qué es el peronismo? Eso es un amigo, ¿eh? El pibe cantor es el peronismo, el sentimiento, mis viejos, los asados, Boca es el peronismo, y no Macri. Es el estar con una sonrisa cuando hay más posibilidades para todos. Por supuesto que me van a decir que no todo es así, pero es eso. Entre tantas cosas, es eso. Una idea de vida mejoradora de la realidad, o que intenta al menos mejorar. Bueno, bastante bien, ¿eh? ¿Viste? No porque yo tenga la respuesta, pero simplemente que No. me pongo en tu lugar, no sé si lo hubiera podido responder. Bueno, querido. Bueno, Claudio. Muchísimas gracias por este primer No, encuentro. Un honor para mí. primero, sin saber qué podía pasar, la verdad que estoy muy contento ¿te prendés si lo hacemos otra vez? Ya no para presentarte ni nada, pero por ahí. Perdóname, acá se me va a cortar porque la carga de la notebook le queda muy poquito. Sí. Digo por si se corta, nada más. Lo prendo perfectamente cuando quieras. Perfecto. Queremos hacer muchas conversaciones. Vamos a hacerlas. Dale. Bueno, gracias. Claudio Ramos. Gracias, Claudio. Tocayo. ¿Qué ibas a decir? No, que ojalá vengan muchas y gracias a todos los que vayan a escucharlo o que estén escuchándolo, ojalá les dé ganas de leer más cosas. Ojalá que sí. Bueno, gracias. Éxitos. Abrazo. Abrazo. Todito.